Gracias por continuar con Canal 12, vamos ya al espacio de la entrevista correspondiente a ese día jueves. Queremos aprovechar un momento también para saludar a las personas que siguen nuestra transmisión a través del canal 181 del sistema Sky. Como siempre, les queremos presentar un panorama de los temas que vamos a tratar esta mañana en este espacio. En este momento, el diálogo entre el gobierno y el partido Arena se encuentra en una pausa indefinida. Los espacios para hablar de problemas fiscales, pensiones, situación económica y caficultura no están funcionando. Arena anunció además que prepara un recurso de inconstitucionalidad contra la aprobación del presupuesto general de la Nación por considerar que está desfinanciado. Lo otro debe quedar claro, en este momento todas las mesas que se habían establecido pues quedan suspendidas. Pues ahora lo que se requiere es que el gobierno vea cómo va a resolver la situación fiscal del país. Así es, cuando hablamos de una pausa dijimos, bueno, esperemos a que cumplan lo que se acordó en esa mesa, en la mesa fiscal, que era la principal. Pero ahora claramente con este mensaje, que ha habido un claro incumplimiento de un acuerdo, pues no tiene sentido esa mesa. El gobierno, a través de su secretario técnico, mientras tanto, ha dicho que están dispuestos a hacer esfuerzos para que el diálogo no se cierre. Roberto Lorenzana dijo que si es necesario, buscarán la mediación de la Iglesia o incluso cooperantes internacionales. El secretario de Comunicaciones afirma que el diálogo ha permitido avances sustanciales en seguridad y citó mecanismos como la mesa interpartidaria, de la que Arena también se retiró tiempo atrás. El secretario dice que el gobierno no está circunscrito a dialogar en una sola mesa y cita que incluso mantiene acercamientos con el sector privado en la que no participan los partidos políticos. El vocero de la presidencia señala que fruto de esos diálogos con sectores diversos surge la aprobación del presupuesto 2017. Eugenio Chicas señala que en determinado momento Arena deberá volver a las mesas de diálogo porque no tiene otra opción, aunque a su vez reconoce que el país puede perder acceso a créditos internacionales si Arena no vuelve a las mesas, créditos para la construcción de carreteras y la planta de las pavas. Otro tema en la agenda para la entrevista de hoy son las denuncias hechas por el sector privado en el sentido que son víctimas de espionaje. Se encontró en los cables que llevan la comunicación interna de las cámaras de seguridad de ANEP, se encontró un aparato sospechoso. Al ser removido y analizado, se descubre que cuenta con un micrófono, con un transmisor que está conectado a la fuente de poder de ANEP y que además tiene una antena con la capacidad de transmitir las conversaciones y si se hubiera conectado, que no lo encontramos conectado así, otro cable adicional, inclusive imágenes de ANEP a un destino desconocido a 600 metros a la redonda de nuestro local. Esta es la tercera denuncia que se hace de este tipo. Ya días atrás lo hizo la Cámara de Comercio y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES. Comenzamos la entrevista de esta mañana. Bueno, y esta mañana de jueves le vamos a dar la bienvenida a Canal 12 al secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República, Eugenio Chicas. Un gusto, como siempre, recibirlo, secretario. Muchas gracias. Un saludo al pueblo salvadoreño y gracias a Canal 12 y a su personal por esta oportunidad también de compartir aspectos de la coyuntura nacional. Muchas gracias. Secretario, hablemos de lo último que ha ocurrido en el ámbito internacional, pero que en determinado momento, como lo decíamos, puede llegar a afectar a la región centroamericana y por ende a El Salvador. Donald Trump firmó los decretos que dan luz verde a la construcción del muro en la frontera con México. Además, se habla de la contratación de 5,000 nuevos miembros de la patrulla fronteriza y se habla una vez más de las deportaciones, de las posibles deportaciones de personas que estén en problemas con la ley en los Estados Unidos. ¿Cómo ven ustedes desde acá, desde El Salvador, desde la región centroamericana, esta situación que está ocurriendo en Norteamérica en este momento? Bueno, con mucha preocupación porque objetivamente esas decisiones pueden eventualmente afectar el desarrollo de nuestro país y sobre todo las condiciones de la población. Más sin embargo, nuestra Cancillería ha venido trabajando activamente para fortalecer las relaciones con Estados Unidos. Es bueno saber que las relaciones con Estados Unidos no son relaciones partidarias, son relaciones de Estado. Desde esa perspectiva venimos haciendo un esfuerzo siempre por fortalecerlas. Hay temas de interés común. Estas relaciones no solo son de relevancia para nosotros como país, sino para Estados Unidos mismo.
Dentro de esa agenda, por ejemplo, está el tratamiento de los temas de la criminalidad, el combate al narcotráfico, por ejemplo, donde El Salvador y la región centroamericana jugamos un papel de primera línea, y digo de primera línea porque Centroamérica somos el vecino inmediato del sur, que es la región de donde sale buena parte de las drogas que intentan ingresar al mercado norteamericano. Por lo tanto, el rol de Centroamérica, el rol de El Salvador es de primera línea y hemos tenido muchos éxitos en ese terreno, y Estados Unidos necesita de Centroamérica así como necesita de El Salvador en este tema. En segundo lugar, en materia de seguridad también somos socios con Estados Unidos en el combate de toda manera de criminalidad, crimen organizado, todas sus variantes, y en particular del combate al terrorismo. En ese sentido, pues nuestra región es muy relevante, es muy importante. Luego también tenemos temas vinculados a todo el desarrollo económico. Centroamérica y Estados Unidos, incluido El Salvador, tenemos un tratado de libre comercio que al menos hasta hoy no está en cuestión, y eso es muy importante, y eso regula las relaciones comerciales entre Centroamérica, entre El Salvador y Estados Unidos, pero además también tenemos una agenda común en materia ambiental, específicamente con todos los retos que ofrece el cambio climático. Por lo tanto, estas relaciones son de Estado, y más allá del cambio de gobierno que ocurre en Estados Unidos, ya es nuestra responsabilidad como gobierno, como Estado, para todos los diferentes sectores. Y yo creo que esto objetivamente implicará un diálogo muy especial dentro de las fuerzas políticas, dentro de las fuerzas sociales y económicas, discutir la nueva coyuntura que se abre en nuestra relación con Estados Unidos ante el arribo del señor Donald Trump. Obviamente nuestro rumbo siempre será fortalecer esas relaciones. Estados Unidos necesita mucho de los migrantes. No hablo del señor Donald Trump, hablo de Estados Unidos. Por ejemplo, buena parte de la economía de esa gran nación se sostiene por el trabajo tesonero de nuestros migrantes. Por ejemplo, nuestros migrantes contribuyen con las cosechas, por ejemplo. Es la migración latinoamericana la que tiene que ver con la recolección de cosechas. Estados Unidos ocupa un rol muy relevante en el mercado mundial de alimentos, y esos alimentos son cultivados, son procesados por mano de obra mexicana, centroamericana, salvadoreña. Entonces, por lo tanto, no es sencillo también para una economía como la de Estados Unidos sencillamente prescindir del rol de esa mano de obra. Creo que cualquier endurecimiento en las políticas migratorias, a la larga lo que va a ocurrir es que fortalecerá a los carteles, a los grupos de crimen organizado, que son los que dominan los pasos fronterizos, las redes de migrantes, y eso eventualmente va a encarecer el flujo migratorio. Y por otro lado también tenemos la preocupación de que una deportación de criminales, de personas vinculadas a delitos, también a la larga va a generar mayor migración. ¿Por qué? Porque si 1, 2, 3 criminales llegan a una comunidad y la desestabilizan, a la larga eso va a generar, por un clima de inseguridad, mayor migración de gente honesta, de gente decente, que buscará pues rutas de mayor tranquilidad. Entonces, por lo tanto, estamos seguros que cualquier medida de endurecimiento de las condiciones migratorias, lejos de aliviar el problema que se puede proponer Estados Unidos, lo que puede generar en este caso es un agravamiento de las condiciones migratorias, porque las causas de la migración son multidireccionales, no solo es una. Sí. Definitivamente creo yo que es un tema preocupante, y eso también lo expresó el presidente Salvador Sánchez Serén durante la reunión de la CELAC. De hecho, El Salvador asumió la presidencia temporal de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y el presidente decía que se va a desarrollar una agenda fuerte para enfrentar las nuevas disposiciones de Estados Unidos. ¿Cómo podemos interpretar las palabras del presidente en cuanto al desarrollo de una agenda fuerte con el resto de países que se verían afectados eventualmente por lo que está ocurriendo en Estados Unidos?
Una agenda fuerte lo que significa es un mayor ahínco, una mayor motivación, un estímulo superior de encontrar niveles de unidad latinoamericana respecto a lo que puede constituir nuevos retos en la relación con Estados Unidos. No todo es negativo. Por ejemplo, recientemente, esta semana, el señor Trump ya desestimó el ingreso de Estados Unidos al Tratado Transpacífico. Esa decisión, si bien pone en tela de juicio aspectos estratégicos de las relaciones de Estados Unidos con el mundo, porque eventualmente podría afectar el dominio de importantes segmentos del mercado mundial, dejando a China, por ejemplo, buena parte de esos segmentos de mercado en la parte transpacífico. Eso, sin embargo, es una importante oportunidad para nuestra industria textilera, nuestra industria de la maquila, ya que eso dificulta el ingreso a los mercados de Estados Unidos de empresas asiáticas y, sin embargo, fortalece las posibilidades y el interés de muchas de estas empresas por establecerse en Centroamérica, en El Salvador, ya que tenemos muy buenos instrumentos como el Tratado de Libre Comercio que facilita el acceso, el ingreso a esos mercados. Por lo tanto, no todo el panorama, podemos decir, puede ser quejumbroso, porque además hay otro elemento. Es muy difícil para Estados Unidos prescindir de la mano de obra latinoamericana. Por ejemplo, somos los latinoamericanos quienes sostenemos con el denodado trabajo que se desarrolla en Estados Unidos, la agricultura, la industria de los servicios, por ejemplo, y eso no es fácil prescindir de eso. La mano de obra norteamericana no estará dispuesta a cubrir muchos puestos de trabajo que sí los puede cubrir la mano de obra latinoamericana, y sobre todo con los costos de la hora laboral que lo hace la mano de obra latinoamericana. O sea, muy difícil, o sea, la expectativa de la mano de obra norteamericana más bien son los procesos de alta industrialización, la industria automotriz, por ejemplo, y a esa sí es una contradicción muy particular que se da en el contexto del Tratado de Libre Comercio de Canadá, Estados Unidos y México, donde la radicación de la industria automotriz en Estados Unidos está generando cerca de 1 millón de empleos en México, pero eso ocasiona impactos importantes dentro de Estados Unidos para mano de obra altamente calificada. Pero de la misma manera, aún en mano de obra altamente calificada, los costos de producción son superiores dentro de Estados Unidos. Por lo tanto, el reto del señor Trump obviamente es muy significativo, está abriendo simultáneamente muchos frentes de batalla y tenemos que observar detenidamente cuál sea la ruta que va a seguir. Sin embargo, creo que en definitiva, vinculado esto con esta última reunión de CELAC, lo que podemos decir es el endurecimiento o la incertidumbre de varias de las políticas públicas de Estados Unidos, lo que va a motivar, como ya ocurrió en estos 2 días en República Dominicana, en la reunión de la CELAC, será un mayor nivel de unidad de los países latinoamericanos, de los 33 países latinoamericanos, para establecer un diálogo común, políticas comunes que permitan manejar mejor la relación con Estados Unidos. Secretario, obviamente este es un tema preocupante a nivel regional. Solo para que tengan un dato de cultura general, son 130.000 millones de dólares los que se envían anualmente desde Estados Unidos a diferentes partes del mundo. La mitad de esa cantidad de dinero se estima que son enviadas por mujeres que viven y trabajan en los Estados Unidos. Pero ahora bien, secretario, me gustaría que analizáramos otros temas que también están siendo parte de la agenda de situaciones que están ocurriendo ya a nivel local.
lo que está ocurriendo con estas denuncias que hace el sector privado de que se encontraron micrófonos, decía, y que hablaban ellos de un espionaje sistemático. Usted en sus primeras declaraciones decía que el gobierno salvadoreño pues condena todo este tipo de situaciones, pero ¿sienten ustedes que en determinado momento se está buscando inculpar al gobierno por este tipo de situaciones, aunque ellos no han mencionado nombres, ¿no? Pero ¿sienten ustedes que en determinado momento se les ha buscado inculpar? Bueno, en primer lugar, nosotros como gobierno con mucha firmeza hemos condenado cualquier tipo de actividad intimidatoria, de persecución o de violación a los derechos que cualquier entidad pueda tener en este país. Nuestro país es un país democrático, nos ha costado mucho este proceso democrático y en buena medida sí debo de reconocer de que es llamativo que sea precisamente en el contexto de la conmemoración del 25 aniversario perdón, de los acuerdos de paz, cuando un señalamiento de estos surja, porque obviamente esto no es una buena señal. Mas, sin embargo, nosotros como gobierno firmemente hemos condenado este tipo de práctica, venga de donde venga, y hemos sido los primeros en solicitar que la Fiscalía General de la República, que los órganos de justicia en nuestro país, tiene instrucciones en esto, la propia Policía Nacional Civil, de desarrollar todos los procesos de investigación que permitan establecer el origen de una amenaza de esta naturaleza, de ser tal cual ha sido expresada públicamente. Nosotros no conocemos de cuándo data el uso de esta tecnología, porque también hay que señalar que por lo que se ha publicado hasta hoy, que hemos conocido en medios de comunicación, porque también ahí hay que señalar que en buena medida, tal cual ya lo han señalado expertos, se ha vulnerado también la escena de un presunto ilícito, o sea, al retirar, al desinstalar ese tipo de equipos, no por la Fiscalía, sino por particulares, se contamina la experticia de una investigación que debe de ser muy seria. Pero además, por lo que hemos conocido en medios de comunicación, es una tecnología aparentemente sumamente obsoleta, sumamente desfasada, que no tiene nada que ver pues con lo que conocemos hoy en las redes, en el internet, en la tecnología que se conoce desde los medios de comunicación. Pues hoy la tecnología es mucho más sofisticada y no se fundamenta precisamente en el seguimiento de micrófonos alámbricos de esa naturaleza. Hoy la tecnología es superior y se fundamenta precisamente en el dominio de la telefonía celular, activando a distancia teléfonos celulares que son los que eventualmente pueden hacer un trabajo mucho más sofisticado. Claro, eso lo pueden hacer quienes se dedican a ese tipo de esfuerzos, por lo tanto, por eso nos llama la atención el uso desfasado de esa tecnología, que no sabemos de cuándo, de qué época puede datar. Incluso en el caso de ANEP, como ellos señalan, ellos se instalaron en ese nuevo edificio hace 3 años, eso es anterior al ejercicio de este gobierno. Por lo tanto, nosotros con mucha propiedad podemos señalar que este gobierno condena ese tipo de hechos. Este gobierno de ninguna manera asume vinculación con ese tipo de ilícitos, porque serían ilícitos de haber ocurrido tal cual se han señalado, y más bien este gobierno se suma a la demanda de la investigación de ese tipo de delitos, sobre todo hoy que tenemos órganos de investigación que gozan de mucha reputación, de mucha autonomía y de mucha independencia en los procesos de investigación. Entonces, pues, en ese sentido, nuestra solidaridad con quienes sientan haber sido afectados por este tipo de práctica y nuestra disposición de cooperar con la Fiscalía General de la República en todo lo que pueda significar, por ejemplo, el despliegue de la Policía Nacional Civil, que también tiene muchas capacidades de investigación.
Secretario, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial, pero al regresar vamos a hablar de cuál es el futuro de los acercamientos entre el gobierno y el Partido Arena. Recordemos que esas negociaciones se encuentran en una pausa indefinida, pero ya vamos a conocer la visión del secretario sobre este punto en específico. Ya regresamos. El promedio de homicidios se ha reducido a 8 diarios. Al menos este es el último dato que manejan las autoridades de seguridad pública. La seguridad continúa entre los temas que los ciudadanos consideran les afectan en su día a día. Una de las prioridades para las autoridades ha sido dar un giro al manejo de las prisiones a través de las medidas extraordinarias de seguridad. Medidas que, según el ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, han contribuido a la reducción de delitos como extorsiones y homicidios, ordenados desde las cárceles a través de llamadas por teléfonos móviles, luego de que se bloqueara la señal, entre otras restricciones impuestas como parte de las medidas extremas de seguridad. Sin embargo, el funcionario admitió que los diputados les pidieron invertir más en las tareas de combate frontal a la delincuencia, dado que algunos fondos que provienen del impuesto del 5% a los servicios de telefonía son orientados a programas de prevención con jóvenes. Las autoridades han trabajado también en sacar de las Bartolinas de la policía a reos considerados peligrosos. Uno de estos últimos pasos ha sido el traslado de 20 reos al penal de máxima seguridad, el primero que se ha dado desde 2016. Tenemos una cantidad considerable que hay que llevar a que cumplan el régimen especial. También de otros centros penitenciarios se continúa identificando personas que están siendo obstáculo para el inicio de programas de rehabilitación. Las autoridades han dicho claramente que el sistema penitenciario ha fracasado y que continuar manejándolo de la misma manera puede llegar a convertirse en una amenaza para el país. En la agenda también han surgido intentos de grupos criminales de buscar algún tipo de acercamiento con las autoridades para negociar algún tipo de concesión e incluso su desaparición. En el radar de las autoridades aparece también lo que está pasando en Estados Unidos y la posible deportación de salvadoreños vinculados a hechos criminales en territorio estadounidense. Continuamos con la entrevista de hoy. El tema de seguridad pública también está en nuestra agenda de temas que vamos a abordar con nuestro invitado de esta mañana, pero antes queremos conocer cuál es su visión del panorama de los acercamientos entre el gobierno y el Partido Arena. Secretario, ustedes en determinado momento le van a pedir a Arena que regrese, ya una invitación formal a que regrese a las mesas técnicas de negociación en Casa Presidencial, donde se está hablando de temas fiscales, de incentivos a la economía, del tema pensiones y caficultura. Bueno, en primer lugar, yo creo que nuestro país ha cultivado una práctica, una herramienta fundamental para dirimir, para solucionar los problemas del país. De hecho, a estas alturas no es casual que la nominación del año 2017 como año del diálogo, año de la paz, es fundamental. ¿Por qué? Porque hay un antecedente en el cual graves problemas del país se han podido solventar precisamente hablando, dialogando, negociando, arribando a acuerdos que sean de beneficio común, de beneficio de la sociedad. Por lo tanto, la historia moderna del país tiene suficientemente fundamentado el mecanismo del diálogo, la paz y la negociación como herramientas para solventar los problemas. En esta dirección, por ejemplo, la Iglesia Católica, distintas expresiones religiosas del país, cristiano-evangélicas, también han hecho acopio del principio de demandar, de exigir que debe de haber diálogo y que no hay otro camino más que el del entendimiento para resolver los problemas. Por lo tanto, ese esfuerzo ha sido un esfuerzo constante de este gobierno. De hecho, el presidente de la República ha hecho acopio de su liderazgo y eso ha permitido cimentar toda una institucionalidad vinculada al diálogo, a los mecanismos de negociación. Por ejemplo, por convocatoria del presidente se ha establecido la interpartidaria que ha venido operando, funcionando, más allá si Arena llega o no llega, la interpartidaria funciona porque Arena no es el único partido político, es un partido político más, aunque es el principal partido de oposición.
pero la interpartidaria ha sido un instrumento fundamental en esa dirección. Luego este gobierno hemos establecido, por ejemplo, por convocatoria del presidente, el Consejo Nacional de Seguridad, que ha ofrecido y ha planteado toda una ruta y una estrategia que está dando resultado en el combate a la criminalidad, el Consejo Nacional para la Educación, que tiene el plan El Salvador Educado, que también refiere a un gran nivel de consenso, el Consejo de la Sustentabilidad, el Consejo del Crecimiento Económico, y al final, con Arena mismo, se establecieron 4 mesas de diálogo, la de la fiscalidad, la mesa de la reforma de pensiones, la de los temas del café y la del crecimiento económico. Por lo tanto, Arena está en un laberinto. ¿En qué sentido? De que hacia donde Arena voltea a ver, lo que va a encontrar son mecanismos de diálogo, mecanismos de entendimiento. Este gobierno, por ejemplo, día a día trabajamos con los banqueros, y si no trabajamos con los banqueros es con la ANEP, y si no lo hacemos con ellos es con los sindicatos, con los cafetaleros, con los cañeros. O sea, en este país todos los días hay mesas de diálogo. Eso ha permitido que, por ejemplo, un tema tan delicado como ha sido el del presupuesto nacional se haya resuelto en una de las mesas, con todas las prerrogativas que establece la Constitución, y en este sentido ha sido en la mesa interpartidaria con el resto de fuerzas políticas que se consiguió los votos suficientes que demanda la Constitución para aprobar el presupuesto. O sea, este es un país que ha asumido la ruta del diálogo, del entendimiento, de la paz, de la negociación. Por lo tanto, Arena está en un laberinto, en el sentido, un laberinto en el que cualquier camino que asuma, al final lo llevará al tema del diálogo y la negociación. Por lo tanto, yo creo que entre más temprano mejor. Nosotros como gobierno consideramos que dentro de Arena hay gente muy racional, y hay gente que ha contribuido mucho en esta dirección. De hecho, por ejemplo, en esta conmemoración de los acuerdos de paz, se conformó un equipo gestor que fue el que permitió seguir viendo los acuerdos de paz como un tema de país, donde las partes estuvieron presentes, y en este sentido, don Freddy Cristiani jugó un rol de primera línea, un rol fundamental, y en ese sentido pues nosotros creemos que dentro de Arena hay gente muy comprometida, muy clara de que solo mediante el camino del diálogo, de la negociación, de la paz, vamos a superar estos problemas. ¿Por qué? Porque además el pueblo salvadoreño rechaza cualquier manera de confrontación, cualquier manera de polarización, y es por eso que nuestro gobierno seguirá tendiendo puentes de paz, puentes de diálogo, y en este sentido pues Arena se lo tiene que pensar muy bien. El tema es cuándo. Cuando vuelve y la mesa está montada. Pero si interpretamos sus palabras, podemos definir de que en Arena hay gente que sí está dispuesta a regresar a las mesas y otra gente que no, que es la que estaría bloqueando, por ejemplo, el regreso a ese punto de acercamiento. Nosotros somos muy respetuosos como gobierno de los asuntos internos de los partidos políticos, no incursionamos en sus contradicciones, pero es notorio en este caso, es notorio que hay dentro de Arena esas distintas expresiones de voluntad, y por lo tanto nosotros lo que estamos haciendo en esa dirección es apelando a la gente más clara dentro del partido Arena. Nosotros como gobierno de la misma manera siempre mantenemos canales de comunicación con distintos líderes de Arena, pero obvio que somos muy respetuosos con su institucionalidad y no pretendemos de ninguna manera incidir en sus propias contradicciones. Lo que es obvio, lo que es claro, lo que es natural, es que Arena al final pues está en un laberinto, y ese laberinto tiene muchos caminos, y todos los caminos llegan únicamente a un proceso. Este país necesita entenderse. Además, por ejemplo, en este periodo ya el secretario general de Naciones Unidas
ha enviado un delegado personal, el señor Benito Andión. Eso no tiene que ver solo con los temas de coyuntura, no, eso tiene que ver con algo más. Y ese algo más es que este país necesita acuerdos sustantivos de largo aliento, de largo plazo, y la conmemoración de los primeros 25 años de acuerdos de paz nos ha dado un rédito político, el rédito que vía el entendimiento que podemos superar esos problemas. Por lo tanto, el enviado del secretario general está haciendo una muy buena labor pendular, porque este país necesita acuerdos de segunda generación, principalmente en el escenario económico y social. Eso abarca los temas tributarios, los temas del desarrollo, los temas del crecimiento económico. Por lo tanto, es ineludible sentarse a hablar, sentarse a negociar y construir acuerdos. Entonces yo creo que inevitablemente al final Arena tendrá que llegar a la comprensión de que no existe otro camino. Yo creo que esto lo que exige es que todas las fuerzas políticas con humildad debemos de reconocer que nos debemos a los intereses de la población y que por lo tanto es necesario desmontar las pasiones partidarias, la confrontación, es necesario desmontarlo y que debemos de aterrizar en pensar en el interés común de la sociedad salvadoreña, y eso es lo que exige, es mansedumbre y es tranquilidad y es volver al camino del diálogo y el entendimiento. En una entrevista que usted daba al canal estatal, decía de que si Arena no regresa a las mesas de diálogo, se corre el riesgo de perder muchos créditos. Desde el Ejecutivo ya hicieron cálculos de cuánto se podría perder en créditos si no se reactivan estas mesas de diálogo, si no se reactiva ese proceso de acercamiento entre fuerzas políticas. Hay un camino hipotético, y es qué pasaría, pongámonos en el caso extremo, de que Arena diga, se tire al suelo, se revuelque y diga no volvemos porque no volvemos. Bueno, lo que pasaría en este caso es que se lleva al país al impago, a que el país no pueda pagar sus compromisos. ¿Por qué? Porque lo que falta es materializar la segunda parte del acuerdo que ya iniciamos, porque el diálogo ha dado por resultado, el último diálogo con Arena, la ley de responsabilidad fiscal. Hay un resultado concreto, el acuerdo del primer tramo de 550 millones de dólares. No, si ya empezamos. Entonces, por lo tanto, es necesario dejar los berrinches a un lado e incorporarse al tema del diálogo, porque digo, el escenario hipotético es, supongamos que Arena mantiene su berrinche y dice no llego porque no me gusta. Ah, bueno, llevaría al país a un impago. ¿Qué significa un impago? Que nos corten todos los créditos internacionales, incluso los que ya están en desembolso, y eso lo que llevaría es una crisis que hoy por hoy es de las finanzas públicas, fiscal, a convertirla en una crisis estructural que termine afectando el crecimiento económico del país. Y yo me pregunto, ¿estarán dispuestos los banqueros de este país, la banca de este país, a dejar que Arena lo lleve a una situación de crisis? Sabemos que llevar a la banca a una situación de crisis es poner en tela de juicio y en conflicto la dolarización. Entonces, ¿permitirá el sistema financiero de este país que Arena lleve al país a una condición de crisis? Como yo he conversado con distintos industriales, por ejemplo, ¿permitirán los industriales que Arena lleve al país al despeñadero por un impago? Por ejemplo, los industriales tienen créditos internacionales que quedarían congelados, suspendidos en un momento en que estamos creciendo con la industria maquilera. Por ejemplo, la industria de la construcción en este año proyecta el inicio de más de 1.000 millones en inversiones de industria inmobiliaria para el país, de construcción de nuevas torres, de nuevos edificios, de centros comerciales, de edificios de oficina. ¿Estarán dispuestos el capital inmobiliario de que Arena lleve a la crisis al país
por una tosudez, porque se siente incómodo, porque no le gusta, porque está molesto, por un berrinche, yo creo que no. Pero o sea, analicemos, por eso, analicemos el berrinche, secretario. Arena dice, bueno, se aprobó un presupuesto desfinanciado. El gobierno dice no cumple los acuerdos que se tomaron en noviembre de 2016 y respeta la ley que se creó para ordenar las finanzas públicas, la ley de responsabilidad fiscal. ¿Cómo interpretan ustedes todos estos señalamientos que hace Arena, sobre todo desde la Asamblea Legislativa, que es donde sale la mayor parte de sus declaraciones? En primer lugar, son señalamientos que son un pretexto para no sentarse a la mesa. Esto es cuando la criatura dice, no como porque la sopa no me gusta, porque esto no me gusta, porque aquello no me gusta. Y lo que ocurre, veamos punto por punto. ¿Dónde cree Arena que están desfinanciadas las cosas? ¿Con las pensiones? Por supuesto, si para eso hemos creado con ellos la mesa de pensiones, porque estamos seguros que el sistema de pensiones tiene una crisis y este gobierno diseñó con la reforma del FOP el mecanismo de solución de esa crisis. Después que se presentó el presupuesto, vino la Sala de lo Constitucional, desestimó esa reforma y por lo tanto hoy, ¿cuál es el camino que queda? ¿Anular el presupuesto? No, el presupuesto no es el problema es que necesitamos una reforma de fondo del sistema de pensiones que le dé sustentabilidad a las pensiones a lo largo del tiempo. Y aquí viene un tema. Si el gobierno somos quienes hemos puesto una propuesta de reforma al sistema de pensiones en la mesa, yo me pregunto, y le pregunto al Canal 12, bueno, varias veces haber ido Arena al Canal 12, como lo ha hecho a otros medios. ¿Cuándo Arena ha explicado cuál es su propuesta de reforma al sistema de pensiones? Nunca. Entonces, ¿cuáles son los caminos de solución? La mesa del diálogo. Cuando FUSADES, ANEP han puesto sobre la mesa su propuesta de reforma al sistema de pensiones. O sea, la madre del cordero de la crisis fiscal del país se llama pensiones. Las pensiones son las que tienen el mayor porcentaje del déficit fiscal que tiene el país. El país tiene un 3.3 de déficit fiscal y de eso más del 2% corresponde a las pensiones. Entonces, ¿cómo solventar ese problema? ¿Anulando el presupuesto? No, no es esa la respuesta. Es asumiendo con responsabilidad la reforma del sistema de pensiones. Y yo me pregunto, bueno, no les gusta el presupuesto, pero ¿y eso qué tiene que ver con la discusión de la solución del tema de pensiones? No, la molestia de Arena con el tema del presupuesto es porque no pudieron incidir en él. ¿Y por qué no pudieron? Porque no hicieron buenos cálculos políticos. Y el gobierno y el resto de partidos políticos vio las necesidades del país y vieron que no era prudente llevar al país a una crisis por falta de aprobación del presupuesto. Por ejemplo, en este presupuesto 2017, el gobierno llevamos más de 900 millones de inversión pública. ¿Quién va a ejecutar esa inversión? En la mayor parte la empresa privada. Entonces, por lo tanto, si no se aprueba y no se ejecuta el presupuesto, no solo pierde la población que necesita la ejecución de la inversión social, se afectan también todas las empresas que trabajan de la mano del Estado, y ahí hay muchísimos empresarios que son militantes, que son amigos, que son simpatizantes de Arena y trabajan muy bien con este gobierno. Entonces, por lo tanto, por eso yo creo que no es fundamentada la posición de Arena de vincular la aprobación del presupuesto con las mesas de solución de los grandes problemas del país. Pregunto, ¿qué tiene que ver la aprobación del presupuesto con que nos sentemos y le demos solución a los temas del café? O sea, realmente es desproporcionada, es caprichosa la reacción de Arena, que como no pudo incidir en el presupuesto, se tire al suelo y no quiera sentarse en la mesa de negociación. Entonces yo creo que no hay otro camino. Es necesario con tranquilidad hacer a un lado el berrinche
y sentarse a resolver los grandes temas de país. ¿Por qué el pueblo elige a los partidos políticos? Para que resolvamos los problemas de país. Este gobierno estamos empeñados día a día en resolver los grandes problemas de país. Arena en este caso tiene que hacer acopio de responsabilidad, acopio de seriedad para contribuir en esas soluciones. Vamos a hacer nuestra segunda pausa comercial y vamos a hablar del tema de seguridad pública. Recuerde que esa es la entrevista de Hechos AM y ya volvemos. Estamos ya en la recta final del espacio de la entrevista de Hechos AM. Esta mañana hemos estado conversando con el secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República, abordando diversos temas que forman parte de la agenda nacional. Y hay uno en específico que me gustaría que también nos diera su punto de vista sobre lo que está ocurriendo, secretario Eugenio Chicas, en la situación del tema de seguridad pública. Vimos ayer el traslado de 27 pandilleros a máxima seguridad, gente que está vinculada a atentados contra elementos de la Fuerza Armada, a atentados contra elementos de la Policía Nacional Civil. Me gustaría saber cuáles son las apuestas del Ejecutivo en materia de seguridad pública. 2017 ha comenzado con una reducción en el tema homicidios, pero hay un incremento de enfrentamientos y bueno, y hoy existe la posibilidad de que se vote en la Asamblea Legislativa la prolongación hasta diciembre de las medidas extraordinarias de seguridad. ¿Cuál es la apuesta que tienen ustedes como Ejecutivo en este tema en específico? En primer lugar hay que reconocer y de los distintos sectores ya se señala el buen resultado que están teniendo los planes de seguridad. Hay una tendencia de consolidación en la ejecución del plan El Salvador Seguro. O sea, esto es muy importante porque si recordamos todavía a estas alturas, a enero del año anterior, del 2016, El Salvador teníamos un promedio de incidencia criminal, promedio, fíjate qué grave era, de hasta 24 crímenes diarios de promedio. Nosotros venimos, por ejemplo, de cuando en el año anterior a ese, en el 2015, por ejemplo, tuvimos días de 42, 44 y hasta 52 asesinatos en un día, periodos graves, por ejemplo, de la masacre del microbús, por ejemplo, de mexicanos, donde fueron asesinadas muchas personas, o todavía el año anterior de la masacre de Opico. Hoy, sin embargo, la incidencia de la criminalidad bajó este año de 24, que era el año anterior a principios de año, a hoy que tenemos un promedio de 8.8. Ayer, por ejemplo, hubo 6 crímenes en el país, y no señalo solo 6 crímenes, porque con 6 que hayan, con 1 que haya, esto sigue siendo un problema para el país. Mas, sin embargo, lo que podemos señalar es que esta reducción tan drástica de la criminalidad tiene a la base el correcto desempeño de las medidas extraordinarias. Y yo creo que en esto lo importante es que por fin nuestro país ha encontrado la ruta del entendimiento. Hoy la seguridad cada vez más es un tema de interés nacional, de entendimiento nacional, y hay menos enfrentamientos políticos, ideológicos entre las fuerzas políticas del país por el tema de la seguridad. En general, por ejemplo, lo que se está haciendo, el financiamiento de la seguridad, las medidas extraordinarias, las reformas de ley, la ampliación del sistema penitenciario, son medidas, son acciones que de consenso se han tomado en el Consejo Nacional de Seguridad, donde participan todos los partidos políticos, incluido Arena, y en coordinación del gobierno con la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, donde también hay común acuerdo en la mayoría de temas con la legislatura y en este caso con Arena como principal partido de oposición, donde todos los partidos contribuyen. Entonces, por primera vez, el tema de seguridad es un tema de consenso nacional. Ahora bien, este año tiene 2 importantes retos. Este año, por ejemplo, el primer reto es cómo lograr mayores niveles de control territorial. O sea, el gran cometido de este año para la seguridad pública es y será fortalecer el grado de control territorial para reducir todavía más la operatividad de estos grupos criminales. Y en segundo lugar, es un año en el que tenemos la obligación de profundizar los programas de prevención.
¿Por qué? ¿Por qué la prevención? Porque en la medida que logremos evitar que nuevos jóvenes ingresen a los grupos criminales, de esa manera, poco a poco vamos a llevar a estos grupos criminales a la inanición. Estos grupos criminales día a día pierden miembros, ya sea porque desertan y se van de las filas de la criminalidad, ya sea porque son apresados o ya sea porque mueren enfrentándose a la seguridad pública. Entonces, en ese sentido, yo creo que es firme, es certero el proceso de ejecución. Hoy está anunciada la posibilidad de que se prorrogue las medidas extraordinarias, e insisto, es porque más allá de que siempre pueden haber señalamientos para mejorar esa ejecución, pero en general son medidas que están dando un amplio resultado para fortalecer la seguridad pública del país. Secretario, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros sobre estos temas que son temas de país, lo que está ocurriendo con el tema político, lo que está ocurriendo con la situación en Estados Unidos y el tema de seguridad pública. Creo que van a ser siempre temas de agenda y que obviamente vamos a necesitar que usted nos dé siempre su visión de las decisiones que toma el Ejecutivo en cuanto a estos temas. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias al pueblo salvadoreño y al Canal 12 por esta oportunidad. Nosotros cerramos el espacio de la entrevista correspondiente a ese día jueves, pero como siempre le invitamos a que continúe con nosotros, con Canal 12, porque ya regresamos con la segunda parte de Noticiero Hechos.